Amados hermanos, mis saludos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Él que nos ha permitido estar una vez más aquí en su casa de oración para alabar y glorificar su santísimo nombre, amados hermanos. Y también para aprender, para crecer, para madurar en las cosas del Señor. Que en esta oportunidad tengo ese privilegio, ese honor que me ha concedido primeramente el Señor y nuestro pastor Luis Ángel de traer la bendición esta mañana. Y lo hago con responsabilidad y también con mucho gozo en el Señor. Así que eso le permite a uno tener que seguir investigando, escudriñando las Sagradas Escrituras para conocer más y más de Él. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, 143, 10. Salmos, capítulo 143, verso 10. Voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a orar. Soberano Dios, elevamos nuestra voz para darte gracias en esta mañana, Señor. Tu palabra va a ser expuesta, Padre mío, para que nosotros podamos conocer, podamos madurar en el conocimiento tuyo, Padre Santo, y poder hacer tu santísima voluntad sobre esta tierra, Señor. Bendice a nuestros amados hermanos que en esta mañana están aquí, Señor. Permite que tu palabra, Dios, toque sus corazones, se añada en ellas, se escriba en ellas, para que ellos puedan conducirse conforme tú esperas y deseas que cada uno de nosotros nos conduzcamos en esta tierra mientras tú nos concedes la vida. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tomen su lugar, amados hermanos. Todos los cristianos del mundo creo que sabemos hacer la voluntad del Señor. Si no, deberíamos saber hacer la voluntad del Señor. ¿Cómo sabemos nosotros si estamos haciendo la voluntad del Señor? David, el autor de este Salmos, él dice: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Si yo soy tu hijo y tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Quiero aprender a hacer la voluntad tuya en mi vida. Esto es lo que está diciendo el salmista David. Es importantísimo, hermanos, que nosotros tengamos que entender, comprender que Dios está dispuesto a enseñarnos a hacer su santísima voluntad. Por eso que el salmista le dice a Dios: enséñame, quiero aprender a hacer tu voluntad en mi vida. En las Sagradas Escrituras hay un personaje que es muy importante, amados hermanos, que marcó la diferencia en su época. Ese personaje aceptó el diseño de Dios para su vida. En ese personaje no hubo queja, no hubo lamentación, no hubo desánimo, ni contra Dios, ni contra un rey pagano, que en este caso era el rey Nabucodonosor. Y me estoy refiriendo nada menos que a Daniel. Todos sabemos que Dios lo usó grandemente a este hombre, Daniel. Le dio unas revelaciones tremendas. Incluso la palabra nos dice de que lo salvó milagrosamente, dice, del horno de fuego
y del foso de los leones. ¿Por qué? Porque este hombre entendió y comprendió y estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Él no se encontraba en su país, sino que él fue deportado hacia la ciudad de Babilonia. Él fue llevado junto a 4.600 hombres que fueron llevados a Babilonia, esclavizados, deportados. A él no le hizo gracia dejar su tierra, dejar su país. Él no se fue a esas tierras en busca de mejores oportunidades o en busca de un trabajo, sino que él fue obligado a dejar su tierra. Él fue deportado, como ya vuelvo a repetir. Pero a pesar de estar en esa situación, este hombre jamás llenó su corazón, su vida de la queja, de lamento, de angustia, de pesar, ¿no? Él estuvo dispuesto a obedecer y aceptar el diseño de Dios para su vida. Él sabía que su ministerio profético no lo iba a realizar en su tierra, en Jerusalén, como muchos otros profetas. Que ese ministerio que Dios le había encargado tenía que realizarlo en una tierra extraña, y que ahí él tenía que marcar la diferencia en medio de ese reino pagano, cruel, de este rey Nabucodonosor. Entonces, aquí hay que ver que Daniel sabía perfectamente que algo había ocurrido en el mundo espiritual. ¿Por qué esta calamidad? ¿Por qué esta destrucción? Sabemos que este rey destruyó la ciudad de Jerusalén. Dice que quemó el templo y tumbó los muros de la ciudad. Que eso no era una casualidad, sino que algo había sucedido. Por muchos años no habían estado haciendo la voluntad del Señor. Y él sabía perfectamente también que iban a estar morando en aquel lugar por un tiempo. Más cuando ese tiempo, esos años se cumpliesen, muchos iban a retornar. Vamos a leer en Daniel capítulo 9, los versos 1 y 2. Daniel 9, 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí nos da una idea de que Daniel sabía perfectamente que ellos no iban a estar toda una vida ahí en Babilonia. Su permanencia solamente iba a ser por 70 años, de los cuales, cumplidos esos 70 años, iban a regresar nuevamente a la ciudad de Jerusalén para reconstruir la ciudad, levantar el templo y nuevamente edificar los muros. ¿Cómo es que Daniel sabía perfectamente de que solamente iban a estar en esa tierra extranjera por 70 años? Porque Daniel era un hombre que conocía perfectamente las escrituras. Porque él leía atentamente a los escritos dejados por el profeta Jeremías, como ya hemos dado lectura. Que él miraba atentamente en los libros el número de los años que habló el Señor al profeta Jeremías. Iban a ser de 70 años. Por un lado sabía que solamente iban a estar 70 años. Cumplidos los 70 años, iban a retornar nuevamente a su ciudad, a su país, a su tierra. Hay que entender, amados hermanos, de que
necesario que nosotros sepamos las Escrituras, porque así nosotros nos podemos conducir dentro de la voluntad del Señor. Como ya dije, Daniel no llenó su corazón de amargura, de frustración, de enojo, de rabia, ni contra Dios, ni contra el rey pagano de Nabucodonosor. Entonces, ¿cómo es que Daniel sabía exactamente que solamente iban a durar 70 años? Porque él miraba y leía atentamente los escritos del profeta Jeremías. Vamos a ver precisamente en Jeremías capítulo 25 cuál es el mensaje profético que Dios dio a través de Jeremías. Jeremías 25, a partir del 11 al 14. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Esta es la profecía de Dios a través del profeta Jeremías. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Aquí está nuevamente la palabra, 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Aquí tenemos la profecía, 70 años nuevamente. Vamos al mismo libro, pero que el 29, del 10 al 14. Porque así dijo el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amados hermanos, esta es la palabra profética que Dios daba a conocer a través del profeta Jeremías al pueblo, que iban a estar esclavizados por 70 años en tierra extranjera, que iba a venir un rey pagano que iba a sitiar la ciudad, que iba a destruirla, iba a quemar el templo, iba a destruir sus muros, y que iba a llevar cautivos, como dije al principio, 4.600 hombres, en medio del cual se encontraba Daniel. Daniel era un hombre de veras que, como dije, conocía las Escrituras a la perfección, porque él leía atentamente los escritos de sus antecesores, y él sabía que el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, se había apartado de la ley de Dios, de sus caminos, y habían hecho su propia voluntad. No habían obedecido la palabra de reflexión, de atención por parte del profeta Jeremías. Entonces, es ahí cuando Daniel hace una oración al Señor, pero hace una oración no simple ni sencilla, es una oración tan profunda, donde él también se incluye. Porque él no dice, han pecado, sino él dice, hemos pecado. Él también se incluye. Y lo vamos a leer en Daniel 9,
del 5 al 14. Aquí vamos a ver las palabras que usó Daniel en la oración hacia el Señor. 9:5 dice: hemos pecado, dice, es incluido, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Es una oración de veras de arrepentimiento, reconociendo de que no se había hecho la voluntad del Señor. Porque el pueblo de Israel, en lugar de adorar al Dios verdadero, había ido en pos de dioses falsos, dioses ajenos. El pueblo de Israel se acostumbró a pecar. Claro que ellos estaban orgullosos porque decían: somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido, tenemos nuestro templo, tenemos el arca del pacto, pero no hacían la voluntad del Señor. No escucharon las palabras del profeta Jeremías, que instaba a que se reconcilien con Dios, que vuelvan al Señor, que dejen la idolatría, para que el Señor venga el tiempo de refrigerio. Pero no escucharon el mensaje. Y es más, ¿qué pasó con el mensajero? Lo amenazaban de muerte, lo metieron en la cárcel. En lugar de recibir la palabra de Dios que venía a través del profeta Jeremías, hicieron oídos sordos. Por eso es que estaban ahora en esa situación. Bueno, la pregunta es: ¿por qué Jeremías enfatiza tanto 70 años, 70 años, 70 años? ¿Por qué enfatiza tanto Jeremías 70 años, 70 años? Porque los cautivos iban a estar en Babilonia solamente por 70 años. Cumplidos los 70 años, iban a retornar para reconstruir la ciudad, el templo y los muros. Amados hermanos, la Escritura nos dice que Dios dio a su pueblo 613 mandamientos. No solamente eran los 10 mandamientos, que muchos lo conocen, y que a veces guardamos unos cuantos y el resto los echamos. Le dio al pueblo de Israel 613 mandamientos, en el cual estaba toda la vida de Israel ordenadita, controladita. Leyes para el ganadero, para el agricultor, para el profeta, para el rey, para el soltero, para el casado, para todos había leyes. Y una de esas leyes era que tenían que dar descanso a la tierra cada 7 años. ¿Pero qué pasó? Eso no le dieron descanso. Dijeron: bueno, otras leyes son más importantes. Esta, como se tiene que cumplir o guardar cada 7 años, creo que no es tan importante. Y desobedecieron en cuanto a esta ley. Cuando el pueblo del Señor entró a poseer la tierra de Canaán de la mano de Josué, hasta el tiempo de la deportación a Babilonia, pasaron, amados hermanos, 490 años. Si cada 7 años se tenía que dejar descansar la tierra,
Multipliquemos o dividamos 490 entre 7, ¿cuánto da? Da 70 años. En los 490 años no había dejado reposar la tierra. No había cumplido esa ley específica. Era que tenían que dejar reposar la tierra. En el 7º año no tenían que sembrar nada. Ese año solamente debían de dedicarse al Señor, en adorarle, en cantarle, en servirle, en honrarle, solamente al Señor, una dependencia total. Pero no lo hicieron. Y por eso es que Dios los lleva cautivos, los sacó de la tierra de Israel a una tierra extraña. ¿Para qué? Para que la tierra no fuera reposada. Porque ellos no habían dejado reposar la tierra. 70 años no habían dejado reposar la tierra. Vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 36. El 20 y el 21, 36. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Amados hermanos, aquí está la palabra. Vino la palabra del Señor a través del profeta Jeremías para llamarnos a reflexión, para que se vuelvan de sus malos caminos y guarden los mandamientos del Señor, la ley de Dios, pero no lo hicieron. Entonces Dios los llevó, los sacó fuera de la tierra de Israel, a su lugar extraño, una nación pagana, con el único propósito de que la tierra descansara los 70 años que ellos no lo habían hecho. No habían reposado. Amados hermanos, nosotros a veces decimos, Dios es amor. Y no creo que se fije tanto en esto. Hay otras cosas más importantes que él sí se puede fijar y puede tomarlos en cuenta. Pero así fue lo que pensaron los moradores de Jerusalén. Y Dios los llevó fuera de la tierra para que ésta descansara, reposara los 70 años. Nosotros podemos decir, yo tengo mi título de propiedad, tengo mi escritura, que este pedazo me pertenece. Mentira. La tierra no es nuestra, la tierra es de Dios. Porque dice, mía es la tierra. Si ustedes quieren permanecer en esta tierra, tienen que cumplir ciertas condiciones. ¿Les gusten o no les gusten? Pero como ustedes no cumplieron las condiciones que yo puse, fuera de mi tierra, como parece extraño. Amados hermanos, estas cosas tenemos que tener muy en cuenta. Nosotros podemos decir, si hago cosas que están fuera de la voluntad del Señor, no pasa nada. Si yo vengo o no vengo a la iglesia, no pasa nada. Si yo oro o no oro, no pasa nada. Si yo no apoyo a la obra del Señor con mis diezmos y sus ofrendas, no pasa nada. No pasa nada. Así pensar, no pasa nada. Como esta ley se tiene que cumplir cada 7 años, no lo tomaron en consideración.
diciendo que Dios tiene otras cosas y hay otras leyes que son más importantes, pero esto, cada 7 años, creo que no pasa nada si el pueblo no lo cumple. Pero vemos cuál fue el resultado. Sí pasó, sí pasó. Que Dios envió un rey pagano para llevarlos cautivos a esa nación extraña y pagana, con el propósito de que la tierra repose los 70 años que ellos no lo habían dejado reposar. Es importantísimo, amados hermanos, que nosotros, ahora que tenemos estos escritos que se nos ha dejado para que nosotros miremos en él y no nos comportemos como ellos se comportaron. Dios de veras es un Dios de amor, de verdad. Nadie puede decir lo contrario, pero también Dios es un Dios de justicia. Y si nosotros no cumplimos sus mandamientos, no guardamos sus leyes, sus preceptos, vamos a sufrir las consecuencias. Vamos a sufrir las consecuencias. Ahora, ¿qué pasó con el último rey que tuvo Judá? Sabemos que hubieron muchos reyes, pero al último rey de Judá le pasó algo. Y ese algo lo vamos a ver en Jeremías capítulo 52. El verso 7. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. Se dice que este pueblo pagano estuvo rodeando la ciudad de Jerusalén por alrededor de 1 año y medio, dentro del cual dice que fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Esto, amados hermanos, sucedió antes de que Nabucodonosor destruyera la ciudad, quemara el templo. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Se quedó más solo que la cuna. Entonces dice, prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Jabá, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Ezequías delante de sus ojos. También degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. Amados hermanos, qué doloroso sería ver, amados hermanos, que nuestros hijos sean degollados delante de nuestros ojos. Qué dolor, qué gran dolor se sentiría, amados hermanos. Verso 11. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos, que eran a favor de eso. Solo le sacó los ojos a Sedequías, y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Este desenlace, más o menos, pudo haberse evitado. Si es que ellos obedecían las ordenanzas, las palabras que Dios enviaba a través del profeta Jeremías. El profeta Jeremías les decía que si ellos se rendían, les iban a conservar la vida. Porque si ustedes van a pelear, no van a ganar, van a perder, porque ya no tienen el respaldo de Dios. Dios ya no está con ellos.
Entonces, así ¿cómo uno va a emprender una acción si ya no tenía el respaldo de Dios? Dios los había dejado por sus múltiples rebeliones, pecados, idolatrías, porque no escucharon, no entendieron, no obedecieron. Se burlaron del mensajero y por consiguiente no recibieron, no acataron las ordenanzas de parte de Dios a través que mandaba a través de pero no hicieron caso. No hicieron caso. El rey Sedequías, en lugar de poner las armas, dice que huyó, trató de escapar, pero no pudo hacerlo, porque lo alcanzaron, lo tomaron prisionero. Y a ver el resultado de que degollaron a sus hijos delante de sus ojos y que a él le sacaron los ojos. Y así sin ojos fue llevado a Babilonia, donde a fin y al cabo murió. Es importantísimo, amados hermanos, que nosotros de veras, teniendo este ejemplo, no procedamos de esa manera. No hagamos nuestra voluntad antes de hacer la voluntad del Señor. A veces vamos a decir, si yo vengo al culto o no vengo, ¿qué más da? Si yo llevo una doble vida, ¿qué más da? Mi vida pública es diferente a mi vida privada, ¿qué más da? Si yo no escudriño la palabra de Dios para conocer, crecer y madurar, ¿qué más da? Pero, amados hermanos, tenemos este ejemplo. No obedecieron las palabras de Dios que los llamaban a la reflexión, al arrepentimiento. En lugar de hacer caso, siguieron en sus delitos y en sus pecados y trataron de resolver las cosas a su manera, dentro de su propia voluntad, dejando al Señor de lado. Amados hermanos, hay que tener en cuenta que la Biblia nos dice que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Así de sencillo. La paga del pecado siempre será la misma. Sea hoy, sea mañana, sea pasado, siempre será la misma. La paga del pecado es muerte. Si nosotros de veras nos rebelamos al Señor, no hacemos su voluntad, no esperemos recibir de parte de él bendiciones y prosperidad, porque no lo vamos a recibir. Solo podremos recibir, amados hermanos, haciendo la voluntad del Señor. Como dijo el rey David, y damos al Señor, que todavía no hemos hecho, y que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad, que nosotros aprendamos a hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Eso es lo más importante, eso es lo más hermoso, que nosotros tengamos siempre, todos los días de nuestra vida, el respaldo de Dios. Que siempre Dios nos respalde donde vayamos, donde estemos. Y, amados hermanos, esta mañana he querido traer esta reflexión de que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una palabra de oración para entregar el culto de la predica esta mañana. Soberano Dios, te damos gracias en esta hora, Dios, tu palabra sea expuesta, Señor. Ya queda en cada corazón, cada vida, Señor, que haga tu voluntad sobre esta tierra, porque eso, Dios, es tu deseo, tu anhelo, Señor. Porque solo así, Señor, recibiremos las bendiciones tuyas sobre nuestra vida y sobre nuestra familia, Padre de Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Que Dios le bendiga.